La tensión alcanzó su punto máximo esta mañana en Palacio Nacional. Durante la conferencia matutina, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, alzó la voz con firmeza y dignidad para defender a nuestra gente ante un ataque que raya en la traición. El responsable de esta indignación tiene nombre y apellido: Ricardo Salinas Pliego, el mismo empresario que se niega a pagar los miles de millones de pesos que le debe en impuestos a la nación. El mismo que, escudado detrás de la señal de TV Azteca, intenta manipular a la opinión pública, esparciendo noticias falsas todos los días. Esta vez, Salinas Pliego cruzó una línea sagrada. Tras la histórica visita de la presidenta a Estados Unidos para asistir a la final del Mundial, donde fue recibida con el abrazo cálido y orgulloso de miles de connacionales, el empresario desató su furia en las redes sociales. Su mensaje: una bajeza intolerable. En un acto de profundo desprecio, sugirió que se enviara a la Policía de Migración estadounidense, ICE, para detener y deportar a los mexicanos que salieron a recibir a la mandataria. No es solo un ataque a la presidenta, es un insulto directo y cruel al pueblo de México. Es una ofensa a nuestros héroes anónimos, las y los trabajadores migrantes que con su sudor, esfuerzo y remesas sostienen a sus familias y engrandecen a nuestra patria desde el extranjero. Señoras y señores, lo que estamos viendo con nuestros propios ojos es la desesperación de un magnate acorralado. Las empresas de Salinas Pliego se encuentran en caída libre, y al ver que sus privilegios se desmoronan y que el gobierno ya no se doblega ante sus caprichos, su odio se ha vuelto desmedido. Ya no le basta con atacar a las instituciones, ahora muerde la mano de los propios mexicanos. Pero México tiene memoria y sobre todo tiene dignidad. Hoy, la presidenta de la República le puso un alto a este deudor del Estado con un mensaje claro, directo y patriótico. A nuestras hermanas y hermanos migrantes se les respeta. Quien pide la persecución de su propia sangre por capricho y diferencias políticas no entiende lo que significa ser mexicano. Antes de insultar al pueblo, cumpla con su país y pague lo que le debe a la nación. La soberanía no se negocia y el orgullo de ser mexicano no se mancha. Hoy quedó demostrado que el gobierno de México no dará un paso atrás cuando se trate de defender a su gente, estén donde estén. La patria se defiende y a nuestro pueblo se le respeta. Ya finalizó el Mundial, ya digamos que se vuelve a la normalidad, a la normalidad postmundialista. Sin embargo, sí me gustaría preguntarle, o que no sé si nos podría hacer un balance, no de economía, porque obviamente le fue bien a México, le fue bien en algunos aspectos, en muchos, igual en turismo, pero sí hacer un balance en el sentido. Hubo grupos que apostaron de que no iba a rodar el balón, hubo grupos que le apostaban a que México iba a estar mal, hubo grupos que le apostaron a que México iba a salir mal parado. Incluso todavía en la final, y voy a retomar esta parte, ahí tenemos a un empresario que, como fue usted a Estados Unidos, decían, ahora que deporten, Ricardo Salinas Pliego, para que no voy lejos, decía, ahora que deporten a aquellos mexicanos que fueron a recibir a la presidenta y a decirle que es mi presidenta, ¿no? Todo eso le estuvieron apostando a que le fuera mal a México y sin embargo no fue así, o por lo menos eso es la percepción. Si nos permiten, la próxima semana vamos a hacer una evaluación. De hecho, hoy tomamos la decisión del Gabinete de Seguridad que el próximo martes vamos a hacer un reconocimiento a todos aquellos que participaron en el operativo Kukulcán, que fue realmente un éxito. Entonces, el martes en Santa Lucía vamos a hacer, en el AIFA, en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, vamos a hacer este reconocimiento. Y ya que estén todos los datos de turismo, de derrama económica, pues vamos a poder hacer un balance general del Mundial. Lo que todos sabemos, lo vimos, pues es que México fue la mejor sede de las tres. Y eso es gracias a la gente. Por supuesto, la organización, el trabajo en el tema de seguridad, pero lo más importante
fue la alegría del pueblo de México, que se transmitió a todas y a todos en nuestro país, pero al mundo entero, al mundo entero. Entonces, si nos permiten, la próxima semana hacemos una evaluación completa del Mundial. Es que quería preguntarle si no le había dado miedo ir a Estados Unidos. Y es que le pregunto esto porque si viera cómo estaban las redes sociales, había 2, 3 ahí comentócratas y bueno, ahí de todo lo que es el grupo Anti-4T, que estaban asegurando que en el momento que usted pisara el aeropuerto ahí en Estados Unidos iba a ser arrestada y que ya México se tenía que ir preparando para el relevo y que luego ya el presidente la había mandado a regañar, o sea, Donald Trump. O sea, realmente este tipo de guerra sucia que se viene dando, pues también era un poquito por eso. Lo más lamentable, y lo voy a poner porque es muy lamentable, entre otros, es la publicación de Salinas Pliego, la verdad. Porque yo dije el día que ganó México, el primer partido que jugamos, es un decir, que jugó la selección, pero con la selección estuvimos todos y todas contra Sudáfrica en la inauguración. Y al otro día dije, quien apueste en contra de México, quien no quiera México, le va a ir mal. Le va mal en la vida, le va mal en la política, en todos sentidos. Y la verdad es muy triste, muy, muy triste, que haya habido, con la recepción que tuve de mexicanos en Nueva York, que la verdad increíble, esperaron horas y horas con el retraso del vuelo para poderme recibir, algo muy, muy emotivo, muy hermoso. El servicio secreto estaba muy alterado de cómo una presidenta iba a estar tan cerca de la gente, pero yo no podía dejar de abrazar y saludar a todos, porque en la medida de lo posible, pues porque imagínense haber esperado tanto tiempo y con tanta alegría recibirnos, pues fue un momento muy, muy emotivo. Pero hubo alguien que subió a la red social, a ver si lo pones, muy, muy triste y doloroso que alguien se atreva a decir algo así. O sea, este señor José Díaz, que se dedica, por cierto, a criticarnos mañana, tarde, noche, que supuestamente es mexicano, sube una publicación que dice, ICE, haz lo tuyo. Es una cosa inaudita, 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 de un mexicano que habla en contra de los mexicanos en Estados Unidos. Es inaudito, doloroso, increíble. Pero es increíble que Ricardo Salinas Pliego, un empresario mexicano, lo suba a su red como reivindicando esta publicación y que diga, junta más gente que un gatito atropellado, más allá de la crítica hacia nosotros. O sea, y para que lo vea el pueblo de México, ¿quiénes son los que no quieren a las y los mexicanos? Yo puse en mi red, a ver si pones la publicación, la mía, de esa noche. Hasta parece que este empresario está celebrando a los mexicanos que murieron a manos del ICE, ¿no? No, bueno, que cada quien tome sus conclusiones, pero a mí me parece gravísimo. Y es una ofensa a México, a todas y todos los mexicanos. Una absoluta ofensa. Yo no me siento ofendida, la verdad, a mí ya estoy más allá de las publicaciones estas. Pero a nuestros compatriotas honestos, gracias por recibirme con tanto cariño en Nueva York, son más que correspondidos. Mexicanas y mexicanos trabajadores, los quiere y admira todo México. Entonces, imagínense que un mexicano pueda poner, después de lo que han vivido
muchos compatriotas frente a esta institución de Estados Unidos. Haz lo tuyo, ¿qué es eso? Es inaudito que un mexicano pueda poner eso en su red social y que un empresario lo coloque en su propia red. Entonces, de verdad, mínimo deberían de disculparse, mínimo, porque este no es un asunto de la presidenta, es un asunto de nuestros compatriotas y del reconocimiento de los migrantes mexicanos que trabajan todos los días por ayudar a sus familias y por ayudar a las familias en México y trabajar para otra nación. Entonces es de verdad, no tiene palabra estas publicaciones. Bueno, haciendo un programa de televisión, pero increíble, increíble, de verdad, increíble. A ver, ahora a ver si ya tienes lo del IMSS. Nos regresamos al otro tema. Esto es parte de lo que vamos a presentar la próxima semana, pero préstame el micrófono. Esto ya lo hemos presentado en otras ocasiones con una gráfica distinta. El IMSS se crea, el Instituto Mexicano del Seguro Social, que es la institución de seguridad social más importante, de las más importantes del mundo, porque tiene, ¿cuántos afiliados, Zoe? 70 millones de derechohabientes del IMSS. Fue creado en 1943. En realidad fue un diseño del general Lázaro Cárdenas, pero no es hasta Ávila Camacho que se constituye el Instituto Mexicano del Seguro Social, para poder dar seguridad social a todos los trabajadores de México. Que seguridad social no es solo salud, es también pensiones, es también los derechos, que se cumplan los derechos laborales, que si te enfermas te puedan seguir dando un permiso para estar en tu casa, pero al mismo tiempo recibir un ingreso, en fin, todo lo que tiene que ver con la seguridad social. Bueno, en los primeros 40 años del IMSS se construyeron 29.5 mil camas, es decir, muchos hospitales, que sumamos todas las camas de hospital, casi 30,000 camas se construyeron. Sin embargo, en los siguientes 36 años, el periodo neoliberal, casi lo mismo, solo 4 años menos, solamente se construyeron 4.3 mil camas. Pero en este periodo sigue creciendo la población, sigue creciendo el número de derechohabientes del IMSS. Entonces, si no construyes nuevos hospitales, nuevas camas para la atención de los derechohabientes del IMSS, ¿qué es lo que pasa? Se saturan los hospitales antiguos, es obvio. Si no construyes al mismo tiempo que va creciendo la población, de acuerdo a los índices internacionales, pues ¿qué pasa? Los hospitales que tienes se saturan. Pero además, que ya lo vamos a presentar la próxima semana con más detalle, este es el periodo del incremento en la diabetes, en la hipertensión, en las enfermedades crónicas, porque cambia la alimentación de los mexicanos, se consumen más alimentos procesados, se pasa a una vida más sedentaria. Entonces, aumentan estas enfermedades, pero no se construyen hospitales, no se contratan nuevos médicos. Claro, entras al 2019 pues con un rezago. En medio de ese rezago llega la pandemia del COVID-19 y con un esfuerzo titánico, es la palabra, se atiende prácticamente a todo aquel que le necesitó. Sin embargo, ya tenías problemas muy graves
de diabetes, de hipertensión, que fue justo donde más afectó el COVID-19. Entonces, nuestro objetivo en el IMSS, contando los 2 sexenios de la transformación, es construir 13.3 mil camas, que apenas va a atender el rezago. Por eso queremos el sistema o el Servicio Universal de Salud, que nos permita atender de manera más integral a todas y todos los mexicanos. Y se está contratando especialistas, te están formando especialistas. Y además, pues la salud no solamente es la atención en los hospitales o en los centros de salud, sino la salud preventiva, que el programa Salud Casa por Casa tiene ese objetivo, atender de manera preventiva y con los medicamentos necesarios, particularmente a los adultos mayores. Porque además aquí aumenta la esperanza de vida. O sea, vivimos más en promedio los mexicanos. Entonces, así es como se enfrenta el COVID, con un rezago del periodo neoliberal, con un esfuerzo titánico de las autoridades, del personal de salud y con los efectos muy, muy tristes que tuvo para muchísima gente. Pero el objetivo, pues, es hacer realmente de la salud un derecho, o del acceso a la salud un derecho. Nada más para concluir el segundo tema que de lo de ICE, ¿cómo van las demandas? ¿Cuántas se han interpuesto y qué respuesta le han dado? Pedimos, si quieren, información a Relaciones Exteriores y Congreso. Y finalmente… eran 13. Sí, esa es la tercera, de hecho. Finalmente, en Grupo Cantón hemos dado seguimiento a acusaciones de empresas que participan en las licitaciones de Pemex y bueno, pues quisiera preguntar ¿cuál es el patrón que existe para esos contratistas recurrentes en los procesos de contratación de Pemex? Y es que la pregunta es, ¿con qué criterios Pemex adjudica más de 515 millones de pesos a Perforación y Construcción Petrolera del Norte y Río Operadora de Servicios Múltiples, empresas vinculadas a Claudio Eduardo Viveros Palafox y Genoveva Ramírez Mendoza, además de Construcciones Rodríguez de Aguascalientes, propiedad de los hermanos Raúl y Salvador Rodríguez Durán? Todos ellos ya han sido beneficiados recurrentemente, entonces es la pregunta que han hecho llegar. Que conteste Pemex, que pueda contestar Pemex. Sería todo y muchas gracias. Gracias. Vamos de este lado. A ver, ¿quién más? A ver, la compañera. Gracias, presidenta. Buenos días. Preguntarle sobre esta sentencia que ya recibió Ismael El Mayo Zambada en Estados Unidos. ¿Cuál es su opinión? ¿Es cadena perpetua? No hay una opinión personal sobre eso, no es lo que es. En este contexto, él aprovechó para hacer un llamado a los jóvenes para que se alejen del crimen organizado para disminuir la violencia aquí en México. ¿Cuál es su opinión al respecto? Bueno, obviamente viniendo de quien viene, pues es difícil citarlo, ¿verdad? Pero es el trabajo que estamos nosotros haciendo desde el principio, de la atención a las causas, de que ningún joven se acerque a la delincuencia. Fíjense, la tragedia de la guerra contra el narco, y lo voy a decir todo lo que lo tenga que decir. Por cierto, hablando de la guerra contra el narco, ¿por qué no pones las publicaciones de Calderón en el 2017 con relación a un caso? ...10 del 10 del 17. Eso pensaba. Ahora me recordaba a Jesús que había una denuncia por parte de Carpizo cuando fue procurador. Eso lo dice Calderón. Ahora hizo otra publicación, ¿no?
diciendo puede haber diferencias. No, bueno, esto no es una diferencia, esto es una denuncia. Gracias. Hubo durante ese periodo, aparte de lo que ya sabemos de que pusieron, de que quien estaba encargado de la supuesta guerra contra el narco, su secretario de Seguridad, se alió con el narco. Además de eso, hubo un periodo de hacer grande al narco, como si fuera un modo de vida. Pues eran los grandes personajes de México. Bueno, no salió hasta en la revista Forbes un narcotraficante. Es decir, se enalteció estas figuras. Increíble, increíble. Ahora resulta que eran los grandes héroes, cuando supuestamente había una decisión desde el Estado de combatirlos, y al mismo tiempo en la propaganda, pues haciéndolos grandes. ¿Y qué es lo que hemos dicho nosotros a las y a los jóvenes? Acercarse a un grupo delincuencial es acercarse a la muerte. Es eso. Es una vida de penurias. Y es una vida en donde lo único que van a recibir es maltrato y cero esperanza. Por eso es un llamado a los jóvenes que nunca vean en la delincuencia una opción de vida, más allá de lo que haya dicho este narcotraficante. Preguntarle, Presidenta, de este decomiso que hubo de 15,000 millones de dólares a los bienes del Mayo Zambada, ¿México no va a solicitar parte de estos recursos para reparación del daño? Pues ya vamos a pedirle a la Fiscalía que revise. Preguntarle también, digo, en ese contexto, Los Angeles Times publicó que autoridades estadounidenses presionaron a Joaquín Guzmán López para entregarse, pese a que pues en la Casa Blanca dijeron que no habían participado en este operativo. ¿A ustedes ya les respondió Estados Unidos a estas solicitudes de información de si estuvo involucrado el FBI aquí en México en este operativo? No, pero es como obvio, ¿no? Porque ¿por qué muestran un avión como si fuera en una feria, como un operativo de ellos, cuando la versión oficial es que ellos no participaron? Es una contradicción. ¿Qué llevó a generar un conflicto interno en un grupo delincuencial? Gracias, Presidenta. Preguntarle también con efectos en Sinaloa principalmente. El Departamento de Estado de Estados Unidos está reportando la presencia aquí en México de espías rusos, ¿no?, con acreditación diplomática. ¿Su gobierno tiene conocimiento de esta información que se dio a conocer? A ver si Relaciones Exteriores nos puede decir si es factible dar algunas nacionalidades en general. Para cualquier otro país, igual que para Estados Unidos, si hay una persona vinculada a seguridad de otro país, alguna gente que la embajada solicita, se hace el mismo procedimiento. Pero a ver si nos informa Relaciones Exteriores. Pero no tiene nada que ver con un asunto internacional, ni mucho menos, sino con todos los países se hace exactamente lo mismo. Gracias, Presidenta. También la DEA volvió a hablar de funcionarios mexicanos que están involucrados en temas de corrupción, precisamente a colación de este tema del Mayo Zambada. ¿Lo considera usted como presión nuevamente del parte? Ya lo dije, pues también ellos que expliquen. Por ejemplo, esta persona que estaba en México, que lo acusaron de andar en fiestas con narcos, de la DEA. ¿Qué pasó con esta persona?
por ejemplo, entre otros casos. Nosotros hacemos nuestro trabajo para pacificar al país y colaboramos y nos coordinamos con Estados Unidos para evitar que llegue droga a los Estados Unidos, hasta por razones humanitarias. Igual pedimos que ellos eviten que lleguen armas a México y cada quien pues debe hacer su trabajo. O sea, ellos tienen mucho trabajo que hacer en Estados Unidos, muchísimo. Gracias, presidenta. Ya por último, tras los aranceles anunciados por Estados Unidos a Canadá, ¿México prevé alguna medida similar para nuestro país? No. Esta semana, hoy llega, no sé, ayer llegaron o el día de hoy, pero hoy inician los trabajos relacionados con la revisión del tratado, formales aquí en México. Hasta ahora, esta semana yo también veo al embajador Greer personalmente y vamos a estar dando información de cuál es el avance. Gracias, presidente. Gracias. Y hay buena coordinación, y con donde no estamos de acuerdo lo decimos, no, siempre en el marco de nuestra soberanía. Bueno, vamos de este lado, a ver. Gracias, presidenta. Buenos días, Karina Aguilar, de Diario 24 Horas. Presidenta, con toda esta nueva infraestructura que están anunciando que va a haber en su gobierno en materia hospitalaria, ¿cuánto van a incrementar también las contrataciones de personal médico, de personal en general, para poder solventar la demanda que tenga? Está contemplado, no sé si quiera alguno de ustedes hablar de las contrataciones. O sea, está contemplado, no solamente es construir un hospital, sino operarlo, evidentemente, con todos los servicios y todo el personal de salud que se requiere. Entonces está contemplado una vez que termina la construcción. En algunos casos donde es sustitución, quienes estaban en el antiguo hospital pasan al nuevo hospital y se contrata nuevo personal de salud. Pero no sé si quiera, ¿sí? ¿Algún porcentaje de incremento? Gracias. Sí. Muchísimas gracias, presidenta. Y es una muy buena pregunta porque efectivamente cuando uno ve el tamaño de un hospital y las diferentes características, todo esto se refleja efectivamente en personal. Y algo que nosotros hemos estado haciendo con el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social es que los hospitales del siglo XXI tengan plantillas del siglo XXI y no del siglo XX, porque en muchos casos, desde la tecnología, elementos y procesos nos permiten ir identificando en dónde, por ejemplo, un piso hospitalario durante los turnos de la noche, cuántas personas deben de estar atendiendo. No es lo mismo el turno de la mañana, donde el personal de enfermería, por ejemplo, tiene mucho más actividades que en la noche. Entonces, todas esas mediciones de plantillas es un proceso que hace que estos hospitales no solo sean más resolutivos. Cuando decimos resolutivos significa que se puedan resolver cosas ahí sin necesidad de traslados. Porque algo que también pasaba antes es que, lo decía el director del ISSSTE, Martí Batres, es que se pensaba y se tenían algunas como limitantes. Por ejemplo, no puede haber un resonador magnético en un hospital general de zona. Tienen que estar en la alta especialidad o en los regionales. Y no es así. O no puede haber hemodinamia en un hospital general, en un hospital de segundo nivel. Todo eso lo hemos ido transformando. Entonces, creo que es bien importante decirlo porque al final de cuentas, además de la inversión física de la obra, el equipamiento, los servicios, los insumos, tenemos el capítulo más importante de inversión, la contratación de personal. Entonces, también la planeación de los que hoy están estudiando, médicas y médicos residentes de diferentes especialidades, es una planeación pensada en la capacidad que en lo que vamos a necesitar cuando abran estos hospitales. Es decir, para hospitales que se van a abrir el próximo año, es probable que estén ya concluyendo esa etapa. Es una planeación importante. ¿Por qué? Porque cuando una institución forma especialistas durante los
3, 4, 5 años que puede durar una especialidad, y luego no los contrata, está formándole a alguien más. Y eso ocurría mucho. Lo que se formaba era poco y lo que se contrataba era menos. Entonces se estaba formando quizá para los privados, porque hay que decirlo, la formación de los médicos y médicas especialistas ocurre en las instituciones públicas, en el IMSS, en el ISSSTE, en el IMSS Bienestar, en los institutos nacionales, la gran mayoría. Entonces sí tiene que ver con una planeación tanto de la parte de especialistas, que es la que puede llevar más tiempo, pero también en hacer muchos más modernas, ágiles y eficientes las plantillas servicio por servicio. Por eso estos hospitales, junto con los que hemos aperturado recientemente, también han tenido una transformación en eso. Y con gusto, cuando traigamos lo de la próxima semana, podemos ver cómo se va a incrementar el personal, sobre todo en áreas hospitalarias, que es el rubro que estamos ahorita presentando. Sí, digamos, hospital y personal, ¿no? O sea, que vaya. Gracias. Sí, con la plantilla, exacto. Gracias. Gracias. También preguntar, Presidenta, al secretario de Salud o a usted, ¿qué informes tienen de la ciclospora en México? ¿Cuántos casos hay? Si es que ya hay casos de esta diarrea explosiva, los riesgos que hay y si es cierto que el brote sale de una fábrica, bueno, de un lugar, en una empresa en Guanajuato. Sí, ya se descartó eso. Adelante. En México ha habido 3 casos de ciclospora nada más, y esos casos son habituales, o sea, no se sale de la epidemiología común y corriente. No tenemos un brote de ciclospora, por lo tanto. En relación a la fábrica de ganadería, de lechuga en particular en Guanajuato, en un principio hemos trabajado conjuntamente la Dirección de Epidemiología, Senacica y COFEPRIS en conjunto con las autoridades de Estados Unidos, con el FDA. Se tomó una muestra que salió positiva, pero la FDA se retractó de que fue una falsa positiva. De tal manera que no tenemos evidencia en este momento. Sin embargo, nosotros nos hemos desplazado a Guanajuato y hemos tomado muestras para tener nuestra propia investigación en conjunto con el CDC de Estados Unidos. Hasta el momento no se ha encontrado evidencia que permita señalar que de ahí proviene. Sin embargo, estamos tomando todas las precauciones en caso de que así fuera. Estos 3 casos, ¿de qué fecha se han dado y cuál es su estatus, los estatus de los pacientes, por favor? El estatus de los pacientes es adecuado, se recupera. Este es un episodio diarreico severo, pero que no tiene por sí mortalidad, tiene la inconveniencia del episodio diarreico severo, responde muy bien a tratamiento con una medicina que se llama trimetoprim, conocida más como Bactrim, e incluso en los casos que ha habido en Estados Unidos no ha fallecido nadie por la ciclospora. En los 1.500, un poco más de 1.500 casos no han fallecido. De tal manera que no tenemos una vigilancia epidemiológica muy activa en el país, tratando de estar pendientes y atender esto. Muchas gracias, secretario. Presidenta, también sobre estas declaraciones que hace ayer el Mayo Zambada en Estados Unidos, señala que esta guerra debe de terminar en México. Su gobierno está trabajando por la pacificación del país. Sin embargo, dentro de esto, ¿cómo se deben tomar estas declaraciones de un narcotraficante que ahora dice que está, pues no arrepentido, pero sí que busca que se termine? Cada quien haga su evaluación de estas declaraciones. Nosotros, pues obviamente no puedes citar a esta persona, pero entre todas y todos debemos buscar la paz en México y evitar la violencia. ¿Buscará México parte del dinero decomisado para resarcir el daño? Vamos a ver con la Fiscalía. Normalmente se hace. No quiere decir que lo hayan decomisado, quiere decir que es parte de la resolución que se está planteando.
Entonces, la Fiscalía normalmente participa en estos casos y ya le pediríamos a la fiscal que informara. Ya que está sentenciado, su gobierno podría buscar una entrevista con este narcotraficante para que él les explique de primera mano qué fue lo que pasó, cómo es que llegó hasta Estados Unidos y saber pues de propia mano lo que sucedió. Pues la Fiscalía en el marco de no es el gobierno, es la Fiscalía que tiene ya la investigación y si considera conveniente una entrevista, pues lo establecerá, pero son ellos quienes tienen que determinar. También, Presidenta, preguntarle qué pasó en Zacatecas, porque a una semana de que usted visita esta entidad, aparecen 10 cuerpos el fin de semana. ¿Qué le han informado el Gabinete de Seguridad sobre el tema? Ayer dio una conferencia de prensa el Estado de Zacatecas, informó y se está trabajando con el Gabinete de Seguridad para poder detener a los responsables. ¿Se va a reforzar el tema de seguridad otra vez en esa entidad? Sí, a ver si Omar puede dar un avance. Y nada más preguntarle, ¿la conferencia del día de mañana en Toluca a qué obedece? Mañana es en Toluca, vamos a estar yendo a las entidades para el tema de seguridad y algunos otros temas. Entonces mañana el Gabinete de Seguridad, temprano a las 6 es allá en Toluca y después damos la conferencia de prensa. El viernes lo vamos a hacer en Morelos. En la mañana también vamos al Gabinete de Seguridad Morelos y después la conferencia la daremos ahí, la mañanera. Gracias, Presidenta. Gracias. Es combinada, vamos a ir a Morelos, Guerrero y algún otro estado. Estamos todavía definiéndolo hoy. Gracias. Vamos sobre el tema. Sí, adelante, Martí. Sobre lo que preguntaba de las contrataciones, en efecto, con las nuevas obras hay nuevas contrataciones, aunque en algunos casos hay personal que ya está y se agrega, continúa. Pero en Oaxaca, además del personal existente, tendremos 2,100 plazas más, en Tampico 614, en Cherán serán 117, en el geriátrico 89, en Chetumal 614, en Cancún 614, en Vasco de Quiroga 614, en Tlatelolco 130 nuevos porque hay migración de personal que ya trabajó ahí en otro momento. Estos son los que tenemos. Sí, por supuesto. ¿Lo tienes? Adelante. Sí, bueno, primer orden, y es una buena oportunidad para poderlo compartir. Recuerden que el IMSS Bienestar ha logrado basificar a más de 55,000 compañeras y compañeros profesionales de la salud. Eran trabajadores que tenían un sueldo a veces muy precario y que ahora tienen justicia laboral. Como ustedes saben, la presidenta Claudia Sheinbaum ha impulsado dentro del IMSS Bienestar un programa denominado Más Especialistas, Más Enfermeras, Más Bienestar. De la fecha del nacimiento del programa al día de hoy, hemos contratado 18,331 compañeras y compañeros de enfermería, 9,334 médicos especialistas y 9,134 médicos generales. Adicionalmente de este impulso de contratación, estamos trabajando en la conformación de equipos quirúrgicos itinerantes para garantizar que ese personal que se está contratando pueda llegar a las zonas donde antes no llegaba, a las zonas de mayor inequidad en nuestro país. Perdón, es que estamos lanzando una campaña de vida saludable. Le preguntaba a Belmont si teníamos los videos. Bueno, yo creo que ya, ¿no? Ahora cerramos temprano. A ver si tienes alguno de los videos. Ya, mañana en Toluca o el jueves aquí o el viernes allá en Morelos. Bueno, gracias, buen día. Miércoles o jueves estamos presentes. Gracias.